como de costumbre, Utradian siempre puntual en sus tareas. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que hoy están presentes. Les habla el presidente de Utradian. Hoy va a hablar el presidente de la seccional Bogotá, el compañero Luis Piñeros. Nos va a responder a dos preguntas con relación al teletrabajo. ¿Qué ganamos y qué faltó en esta resolución? Las propuestas que presentó Utradian fueron producto del equipo negociador de Utradian que tenemos en la mesa nacional, en la mesa de negociación. Se consultó vía correo electrónico, los compañeros enviaron aportes y el compañero Luis Piñeros consolidó esa información y se presentaron los documentos a la administración. En esa medida ganamos algunas cosas, hubo otras que quedaron faltando, y a esas preguntas es que hoy tenemos esta introducción sindical de parte del compañero Luis Piñeros. Entonces le doy la palabra al compañero para que nos presente esto antes de iniciar nuestra capacitación. Buenos días, compañeros, compañeras. Dentro de la mesa de negociaciones se trató el tema concerniente al teletrabajo y hoy es el momento adecuado para hacer, digamos, una exposición sobre en qué consiste y qué se conversó en la mesa de negociaciones y que dio origen a lo que es la resolución número 000496 del 9 de mayo del 2022. Dentro de lo que dice la Constitución, que nos habla de la democracia participativa, en este Estado social de derecho, que son los artículos 1, 2, el artículo 39, que habla de la participación de los sindicatos en ejercicio del derecho del trabajo y de asociación sindical. Se reclamó por parte de los sindicatos, en especial de Utradian, la participación más activa de los sindicatos en la construcción de las normas que afectan a los trabajadores de la DIAN, apoyándonos en la sentencia de la Corte Constitucional 351 del 2013, en el que dice que los sindicatos deben tener participación y se le debe dar participación por parte de la entidad cuando las decisiones afecten en sus labores propias de su cargo. Es así como con los aportes de Utradian se lograron mejorar aspectos que ya había, digamos, definido o ya había trabajado la administración de la DIAN en lo que tiene que ver con el teletrabajo. Se oye un ruido. Bueno, dentro de lo que es el teletrabajo, se lograron aspectos positivos que voy a citar nomás algunos y algunos aspectos que todavía faltan. Entre otros muchos. Estamos viendo solo una diapositiva, la primera. No lo estamos escuchando, de pronto se le silenció el micrófono y nos quedamos en la primera. Ok. ¿Ahora sí me oye? Perfectamente. Ok. Dentro de los aspectos positivos, se tiene que ya no se necesita el visto bueno del jefe para que el funcionario se pueda postular. También se tiene que va a cobijar a todos los funcionarios de la DIAN. Primero nomás se había dispuesto que era para los funcionarios de carrera y los funcionarios de libre nombramiento y remoción,
además de los funcionarios provisionales, dejándose afuera, por ejemplo, a los funcionarios temporales y a los funcionarios supernumerarios, esto previendo el caso de que más adelante vaya a haber una planta de temporales y supernumerarios. Igualmente, se incluyó que para el retiro de los funcionarios, digamos, operen más causales objetivas y que la resolución por medio de la cual se le retira sean, digamos, causales objetivas y no quede al libre albedrío del jefe inmediato. Dentro de lo que falta, incluir, y que yo creo que son aspectos a mejorar, que podemos hacer sugerencias entre todos, es la mayor participación de los sindicatos en la elaboración de las normas. Si bien ya se ha logrado algo, todavía falta mayor participación de los funcionarios. Igualmente, eso lo tenemos en una norma que hay un equipo coordinador de teletrabajo. Ahí no hay ningún funcionario de los sindicatos, entonces necesitamos que se incluya ese funcionario. Igualmente, falta, nomás se logró el apoyo económico para aspectos, digamos, lo que tiene que ver con energía. Necesitamos que se incluya el aporte económico para lo que es la parte de Internet y, digamos, otros gastos que tengan que ver con elementos propios del trabajo del funcionario. Bueno, dicho esto, entonces voy a hacer un esbozo general de lo que es, cómo quedó la norma del teletrabajo. No sin antes decirle que más adelante va a salir un memorando, creo, la próxima semana, donde ya se va a regular específicamente cómo va a ser la postulación y la elección ya de los funcionarios que van a tener derecho al teletrabajo y su implementación gradual durante el tiempo. Entonces ya, ahora sí empezamos ya, digamos, con cómo quedó lo del teletrabajo en la resolución número 496. En primer lugar, ¿qué es el teletrabajo? Es una forma de organización laboral en donde se le va a dar primacía a las tecnologías de la información y la comunicación para poner en contacto a la DIAN con sus funcionarios. Los funcionarios pues irán a realizar su labor en un lugar determinado que va a ser, digamos, en este caso, pues su domicilio. Eso está regulado, eso viene de la ley 1221 del 2008 y su decreto reglamentario 884 del 2012. La DIAN hizo un estudio previo, eso empezó en el 2016, donde se implementó un piloto y se dijo que lo mejor para, digamos, para el caso de la DIAN, era implementar el trabajo suplementario, que es un trabajo en virtud del cual los trabajadores alternan sus tareas entre la oficina y el lugar remoto, en este caso el domicilio del funcionario. Y uno de los requisitos es que al menos se tiene que trabajar 2 días a la semana digamos, en teletrabajo. Yo creo que esto podemos luchar para que se aumente el número de días, digamos, para trabajo en la casa. Bueno, aquí tenemos las normas que regulan lo que es el teletrabajo, que es la resolución 1221 del 2008, el decreto reglamentario 884 del 2012 y el decreto 1072 del 2015, que recopiló, digamos, lo concerniente al teletrabajo. Y la resolución 4 número 96 del 2022, mediante el cual se adoptó el teletrabajo. Digamos, dentro de lo que se tuvo en cuenta para emitir esta resolución, ¿qué tenemos? Que las funciones sean teletrabajables, que el empleado que va a desempeñar ese teletrabajo posea las actitudes y actitudes, conocimiento y el manejo de las herramientas ofimáticas de Internet y que tenga las competencias laborales.
Y todo esto debe quedar plasmado en un acuerdo donde se fijan las reglas que se van a seguir, como son las condiciones del servicio, los horarios, responsabilidad frente a los equipos, la duración, las jornadas, todo lo que tenga que ver con el teletrabajo. ¿Cuáles son los principios que orientan la implementación del teletrabajo? La voluntad de las partes, tanto de la administración como de los funcionarios, ¿cierto? Y la reversibilidad es la posibilidad de que quien presta sus servicios en la modalidad de teletrabajo retorne a su puesto habitual de trabajo en las instalaciones de la DIAN. Esto, digamos, es biunívoco, lo puede hacer tanto el funcionario como la administración de acuerdo digamos, a cómo se haya desarrollado el teletrabajo. Bueno, ¿cuáles son las facultades de las partes? Por parte de la administración fija unas condiciones y la terminación unilateral del trabajo. Esto también en principio de la voluntariedad. Y por parte del empleado, igualmente, acepta esas condiciones de trabajo, de teletrabajo, fijadas por la entidad y lo termina en forma voluntaria si así lo quiere. Los trabajadores que se aplican. Esto fue uno de los logros que se logró, perdón la redundancia, digamos, de las sugerencias que se hicieron por parte de los sindicatos, que no solamente cobijara a unos funcionarios, sino que cobijara a cualquier funcionario en cualquier modalidad, fuera de carrera o no. Entonces ahí tenemos a los supernumerarios, temporales, libre nombramiento y remoción, carrera, etcétera. ¿Cuál es el alcance del teletrabajo? Ya como ya le dijimos, que sea teletrabajable, que el funcionario haya superado la evaluación del desempeño laboral y que se haya acordado entre el jefe inmediato y el servidor público los días que van a ser teletrabajables, el cual va a poderse modificar por el jefe inmediato según las necesidades. En cuanto a los derechos del teletrabajador, pues el teletrabajador continúa gozando de todos sus derechos laborales y disfrutar de la garantía de desconexión laboral fijado en la ley 2191 del 2022. Esto en cuanto a su aspecto, digamos, que no se le puede contactar en en horario no laborable. ¿Sí? Este es en el aspecto, digamos, pasivo. Y en el aspecto activo es que se abrirá un espacio para quejas y reclamos cuando se haya el trabajador considere que se haya violentado sus derechos como teletrabajador. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Utilizar los equipos, digamos, de la entidad solamente para sus labores, pues, o para lo que él necesite, lo que es propio de sus funciones. Traslado de equipos para mantenimiento, mantener una seguridad de la información, la realización de las labores en el domicilio que se informó a la DIAN, disponer de los elementos de trabajo requeridos que se exigen para el ejercicio del teletrabajo y disponer de los otros elementos como escritorios, sillas, conexión de banda ancha, etcétera. Eso es lo que son las obligaciones del trabajador. En cuanto a las obligaciones de la DIAN es, digamos, garantizar y verificar las condiciones de seguridad y salud, concertar, ponerse de acuerdo con el trabajador en cuanto si le va a suministrar los equipos o no, prestar la asistencia técnica, reconocer, digamos, el apoyo por concepto de energía, capacitar a los teletrabajadores en temas de teletrabajo, seguridad, competencias digitales y laborales, etcétera.
allegar copia del acto administrativo mediante el cual se autoriza o se suspende o se retira al servidor público de la modalidad del teletrabajo. Igualmente, en el anterior aspecto debemos decir que faltan cositas, como ya les había dicho, que según el Código Sustantivo del Trabajo, la entidad le tiene que proporcionar al funcionario todos los elementos de trabajo que se requieran, ¿sí? No le puedes trasladar los costos que son propios de la entidad al funcionario. Entonces nosotros estamos buscando y vamos a tratar de conseguirlo y cumplirlo y adelantando todas las acciones que sean necesarias en el que se le tiene que proporcionar una ayuda por el mantenimiento de sus equipos, digamos, que se pague la conexión a Internet, entre otros, que son obligaciones de la entidad. Bueno, se va a hacer una selección de los trabajadores en el cual se necesitan unos requisitos. Entonces, ya sea que el empleo sea teletrabajable, desempeñar digamos, superar la evaluación de desempeño laboral y no haber sido sancionado disciplinariamente en el año anterior a la postulación a la modalidad de teletrabajo. ¿Quién se va a encargar de la selección de los teletrabajadores? El proceso estará a cargo de la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano. ¿Cuáles son las etapas en ese proceso de selección de los trabajadores? La postulación, que va a ser a través del portal del talento humano, Cactus. Se va a hacer una verificación, se necesitará el concepto del jefe inmediato, se van a hacer la aplicación de pruebas de competencias conductuales, se van a hacer pruebas de habilidades tecnológicas, entrevista por competencia, se va a hacer una visita domiciliaria, que creo que hasta donde lo van a hacer virtual, y se van a conformar un listado de aspirantes. Se va a hacer unos cursos de capacitación en el teletrabajo, se llama inmersión al teletrabajo. Después de todo esto se hace un acuerdo de voluntariedad donde se va a firmar un acta que va a fijar todas las condiciones del teletrabajo y por último va a salir un acto administrativo proferido por el director de la DIAN en donde, digamos, se finiquita ya lo que, digamos, la condición de teletrabajador del funcionario. En este aspecto, dice que se van a priorizar, en el parágrafo 2, se va a decir, se priorizará el ingreso de la población vulnerable, que son personas en situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres y hombres cabeza de hogar, personas con amenaza de su vida. Así fue como quedó en la resolución 496. Nosotros, como UTRADIAN, dijimos y les hicimos caer en cuenta a la entidad que faltaban las futuras madres en licencia de maternidad y época de lactancia. ¿Por qué? Porque esto está expresamente fijado en la ley y no se tuvo en cuenta por parte de la DIAN en el desarrollo de esta norma. Entonces, digamos, la solución que nos dieron ellos es que esto va a quedar en un memorando que va a desarrollar el teletrabajo en la entidad, que van a decir cómo se seleccionan, digamos, las personas que van a quedar en el teletrabajo, a quienes se les va a dar prioridad, y eso creo que sale la semana entrante. Dentro de las pruebas de selección de los teletrabajadores, se van a hacer unas pruebas que son de competencias conductuales, habilidades tecnológicas y competencias, y se les da un peso ponderado, que como ustedes lo pueden ver ahí, de 40% las pruebas, las competencias conductuales, y las otras 30%. Aquí ya les había contado que se va a hacer un acuerdo, se va a fijar en un acta y
allí se van a fijar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos, los horarios, la ciudad, los días, la duración, las responsabilidades, las medidas que se van a tener, digamos, para asegurar la información. Todo esto se va a tener en cuenta en esa acta para que quede, digamos, las cosas claras, cuáles son las responsabilidades, cuáles no, etcétera. ¿Cuál es la vigencia de la modalidad del teletrabajo? La vigencia de la modalidad del teletrabajo es 1 año prorrogable por 1 año más, pero para ello se necesita el concepto favorable, esto refiriéndonos a la prórroga, por parte del jefe inmediato del teletrabajador. Hay unas causales de suspensión de la modalidad. Son las siguientes: por asignación, designación o encargo de jefatura al teletrabajador que no vaya a ser superior a 6 meses. Por necesidades del servicio, pero debe ser motivada. Que esta partecita de la motivación también, digamos, nosotros luchamos para que se incluyera, porque o si no, digamos, podríamos quedar en el caso de un jefe tirano que dijera, tales son las necesidades del servicio y usted queda por fuera del teletrabajo. Entonces ya exigimos que debía ser motivado. Y por último tenemos el cambio de domicilio, lo cual se debe, digamos, avisar con anticipación, pues para tomar las medidas e ir a hacer los nuevos estudios, la nueva visita que se necesita para fijar las condiciones de teletrabajo. Igualmente, tenemos las causales de retiro de la modalidad del teletrabajo. Entre otras son la manifestación voluntaria y escrita del teletrabajador por solicitud del jefe inmediato, por recomendación de la ARL, por reubicación del trabajador, por sanción disciplinaria. Esto, digamos, entre otras causales que, digamos, lo que estamos luchando es que se elimine, digamos, la injerencia de los jefes inmediatos, en el sentido de que deben constituirse unas causales que realmente sean objetivas, que no dependa de la voluntad de los jefes inmediatos cuando hay, digamos, problemas con los funcionarios. Entonces, eso es lo que se va a tratar en un futuro de que suceda. Igualmente, por decisión del equipo coordinador del teletrabajo, con base en los indicadores que se van, digamos, ellos van a hacer un seguimiento de cómo marcha el teletrabajo. Otra de las causales es por incumplimiento del teletrabajador respecto de las medidas de seguridad informática y de la política de seguridad, y por encargo, designación o asignación de jefatura superior a 6 meses. Igualmente, cuando se configure alguna de las causales de retiro del servicio y por vencimiento del término de duración del teletrabajo. Finalmente, ya les había comentado que va a haber un equipo coordinador de teletrabajo que está compuesto por el subdirector de desarrollo de talento humano, el subdirector de la gestión del empleo público, el subdirector de soluciones y desarrollo, el jefe de oficina de seguridad, subdirector financiero, subdirector administrativo y subdirector de planeación y cumplimiento. En este equipo coordinador, como vemos, no se encuentra ningún representante de los trabajadores, que esta es otra lucha que tenemos que dar en ejercicio del derecho constitucional de participación de los sindicatos, que es el derecho de asociación y que, digamos, está encaminado a proteger los derechos de los trabajadores y que, como lo dijo la Corte en la sentencia 351, busca que los
funcionarios tengan mayor participación en la elaboración de las normas, en su desarrollo y en la evaluación de toda la normatividad que los afecte en su quehacer diario como funcionarios de la DIAN. Básicamente esa es, digamos, una exposición a grandes rasgos de lo que es el teletrabajo y de lo que las organizaciones sindicales han logrado en la mesa de negociación que actualmente cursa entre la administración y los sindicatos. Muy amable por su atención. Bueno, muchas gracias, Lucho, por su exposición sobre el tema del teletrabajo. Profundizaremos el próximo miércoles en los miércoles de la salud. Como bien nos lo dejó claro, se perdió, no aparece el trabajo autónomo, que es cuando permiten los 5 días en la casa. Solo aceptaron el trabajo suplementario, o sea, cuando es mixto, o sea, días presenciales y días virtuales. La DIAN como que está botando a la basura la experiencia de la pandemia.